Llena este lugar de tu presencia. Quebranta toda obra del diablo. Padre, entrónate en este lugar. En esta tu casa, Señor. Manifiesta tu gloria y tu poder. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, a quien alabamos, adoramos, exaltamos, rendimos honra. Aleluya. Bendito, santo y poderoso. Te alabamos. Haz prodigios, haz milagros, haz señales a favor de tu pueblo. Disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Señor, nos despojamos de toda angustia, de toda carga, de toda lucha. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos al corazón. Instruye nuestra alma. A fin, Señor, de que aprendamos aún más de ti. Todo lo ponemos en tus manos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Le damos un fuerte, pero que sea muy fuerte. Aleluya. Ese aplauso para Cristo. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Bienvenidos a la iglesia. Le invito a que tome asiento. Vamos a compartir una hermosa palabra que se encuentra en el libro de los Salmos. La historia nos enseñó que siempre que las personas quisieron incurrir en la fe o buscar a Dios de todo corazón o buscar a Dios con toda su alma, siempre se levantaron oposiciones, siempre hubo situaciones en donde se trató de que esto sea frenado de alguna vez, de alguna manera. Hay conductas de los hombres que nunca van a tener oposición. Nadie se opone a ciertas cuestiones del pecado, nadie se opone a ciertas cuestiones de decisiones del ser humano, pero cuando una persona decide buscar a Dios de todo corazón o decide entregar su corazón a Dios, comienzan a aparecer cierto grado de oposiciones. La historia nos mostró naciones enteras, imperios, grandes imperios que fueron en contra del deseo de la gente de encontrarse con Dios. Entre esos, por ejemplo, el Imperio Romano. Y aparecen nombres como emperadores, como fue Nerón, como fue Decio, como fue Diocleciano. Personas que cuando les tocó gobernar y les tocó dirigir todo un imperio o varios países, parte de su fuerza, parte de sus deseos fue oponerse a que la cristiandad avance, a que se pueda conocer de la palabra de Dios. Es más, hubo un emperador romano que es Diocleciano, que dentro de las propuestas que hizo fue destruir todas las Biblias, e intentó destruir todas las Biblias. Y la historia cuenta que este hombre, inclusive no solo la perseguía de forma violenta, pues quien tenía una Biblia corría el riesgo de vida, o sea, el riesgo de morir, no de vida, sino que también daban recompensas para aquellos que traían las Biblias, y dice que eran en determinado momento quemadas a montones, parvas de libros quemadas, porque este hombre no quería saber nada con la cristiandad, era un gran opositor. Y en un momento, parte de su biografía dice que él consideró que había destruido la fe cristiana, que había destruido el evangelio a causa de sus actitudes, de sus deseos, y porque tenía el poder para hacerlo. Sin embargo, ni bien este hombre murió, aparece otro emperador romano, un tal Constantino, el cual tenía un pensamiento totalmente diferente. E inclusive ofreció recompensas por quienes tenían alguna Biblia guardada en algún lugar. Y dice que empezaron a aparecer Biblias. O sea, si bien hay oposición, y si bien hay quienes se levantan contra la fe, también hay quienes resisten esa oposición. Y hay quienes que perduran en la fe y resisten todo tipo de ataque contra su fe y contra su esperanza. Estos son datos históricos.
Luego hubo las famosas Inquisiciones, en donde los famosos papas de Roma levantaban comisiones paramilitares para destruir o matar o quitar la vida o exiliar a todo tipo de persona, no solo que piense diferente a ellos, sino que tenga una verdadera fe cristiana. Entonces se les enseñaba que no se podía leer la Biblia, porque la Biblia no era para indoctos, o sea, para personas que no estén preparadas o tengan cierto grado o nivel de educación para poder interpretarla. Y se les prohibía leer la Biblia a las personas. Oposición, una tras de la otra. La gente quería llegar a Dios y ellos se oponían para que la gente llegue a Dios. Y se cruzaban en el medio. Entre un Dios grande que quiere tener un encuentro personal contigo, entre tu deseo en tu corazón de querer conocer a Dios, y en el medio personas, situaciones, cuestiones históricas o geográficas que se lo impedían. Y dice que aparecen las Inquisiciones. Y la orden de las Inquisiciones, que fueron 4, y una arrancó en Portugal, otras en Roma. Las Inquisiciones era que todo aquel que tenía un pensamiento contrario había que de alguna manera erradicarlo, ya sea por convencerlo, por hacerlo retrotraerse de su pensamiento, ya sea exiliándolo de su país, y si no había resultado, la muerte era un buen resultado. Había que quitarle la vida y ya está. Esas fueron las famosas Inquisiciones romanas, lideradas por, entre comillas, lo que llaman la iglesia. Eso es mentira. La palabra iglesia le corresponde a los verdaderos cristianos. A ellos les corresponde la palabra iglesia. Otras religiones se apropiaron de esa palabra y dijeron, esta es nuestra iglesia. No. La palabra iglesia la creó Jesús. Y le corresponde a aquellos que buscan y sirven a Jesús. El resto es una expropiación de palabra que no les corresponde. Entonces lo que se llamaba la iglesia en aquel entonces comenzó a perseguir a aquellos que decían, no, la Biblia dice que yo puedo tener una relación personal con Dios directamente, que no necesito ni aún de los hombres para llegar a Dios. Y comenzaron a quitarles la vida. Nerón los prendía a fuego, armaba en las calles de Roma, empalaban a los cristianos, los llenaban de benzina y los prendían fuego. Hacían antorchas humanas. Los tiraban en los coliseos romanos para que las bestias hambrientas, leones, tigres, lo que tenían ahí, les quiten la vida. Había una gran oposición. Es que cuando Dios viene a tu vida, tienes que entender que va a aparecer la oposición. Y tienes que estar preparado para enfrentarla. Tienes que estar preparado para entender que esta es una situación que va a ocurrir. Y en este caso las oposiciones eran de tipo ideológicas políticas, pero a veces las oposiciones vienen de otro lado o de otra forma. A veces se levantan situaciones en nuestra vida para que nosotros no podamos encontrarnos con Dios, no podamos llegar a Él. Y es ahí en donde tú tienes que entender el plan de Dios, y tienes que entender que estas situaciones pueden ocurrir. ¿Y qué actitud tomarás tú ante una situación semejante, ante una situación que quiera impedir que te encuentres con Dios? Vivimos en sociedades en donde la intelectualidad está apuntada a que tú no puedas creer. A que tú digas, no, bueno, pero creer en Dios no es para gente intelectual. No es para científicos y es una gran mentira, es otra gran oposición. Así en la historia se levantaron filósofos, políticos, pensadores, estadistas, científicos, tratando de oponerse a la fe, convenciendo a la gente de que no se acerque a Dios porque el tal no existe. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y va a la tierra prometida, a un lugar que Dios les prometió, salieron con fe, salieron con esperanza. Salieron con milagros, salieron con señales. Y Dios les había prometido y les prometía una tierra que fluía leche y miel, o sea, una tierra de prosperidad. Y dice que salieron con ese pensamiento. Y a unos pocos kilómetros nomás de su salida hacia el destino donde iban, que era pasando un río llamado Jordán, dice que se confrontaron con un ejército armado llamado los amalecitas.
Y dice la Biblia textualmente así, que estos se opusieron para que el pueblo de Dios pueda llegar a su destino. Ahí nomás Satanás tenía preparado un plan de contingencia para evitar que los hijos de Dios puedan llegar a la promesa que Dios le había dado. Y dice que el plan que había armado, en este caso el diablo, es otro ejército, otra nación. Era una nación que vivía de la rapiña, del robo en el desierto. Eran como beduinos, a la gente que pasaba le robaban, le quitaban las cosas, inclusive la vida. Y dice que el pueblo salió contento, alegre, feliz. Es más, salieron prósperos porque los egipcios, después de las plagas que habían ocurrido, les regalaban oro, plata, vestidos. Y dice que el pueblo se fue al desierto básicamente como millonarios todos. Tenían ganado, tenían ropa, tenían oro y plata, ya podían comercializar entre ellos. Nadie salió pobre de ese lugar. Entonces cuenta la Escritura que a pesar de esa condición, de una muy buena prosperidad y de una excelente promesa hacia adelante, aparece un ejército enemigo y se le cruza en el medio. Y la idea de este ejército era saquearlo, quitarle su prosperidad, o sea, el oro y la plata, quitarle su vestimenta, quitarle su paz, quitarle su alegría. Pero lo principal era que ellos no puedan llegar a la tierra prometida, que no puedan llegar a lo que Dios les había ofrecido, les había regalado. Y en el transcurso de la vida a nosotros nos pasa lo mismo. Dios nos da grandes promesas. Y dice la Biblia que Dios te ama, que tiene un plan contigo. Amado, mi deseo es que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, prospera en todas tus áreas. Y la Biblia habla de promesas hermosas, promesas que están para nosotros, pero tenemos que conquistar esas promesas, ¿verdad? Tenemos que llegar a ellas. Y a veces hay promesas que están para la noche a la mañana, de la noche a la mañana. Pero a veces hay promesas que Dios las tiene ligadas al futuro, al tiempo. Quizás tú le estás pidiendo por sanidad a Dios y esa sanidad va a venir, pero de aquí a un tiempo. Quizás tú le estás pidiendo a Dios que cambie tu carácter y eso no es una cosa fácil. Pero para Dios no hay nada imposible y quizás tu carácter cambiará de aquí a 1 año, a 2, a 3. Quizás le estés pidiendo un milagro a Dios y ese milagro venga esta noche, ahora, en este mismo instante. Hay promesas que se van a cumplir instantáneamente cuando se las pidas a Dios y hay otras que llegarán en el tiempo. Hay jóvenes que dicen, pastor, yo quiero una familia. Bueno, pero tienes 15 años, no puedes tener ahora una familia. Es una promesa para adelante. Pastor, me encantaría ser una persona instruida en la palabra. Bueno, eso es una promesa a largo plazo porque tienes que aprender a interpretar, a leer, a estudiar, a comprender las Escrituras. Promesas a largo plazo. Promesas a corto plazo y a mediano plazo. Pastor, me encantaría ser una persona muy próspera. Bueno, tienes que trabajar porque el que no trabaja, que no coma. Entonces tienes que trabajar y quizás esa prosperidad está allí adelante, no ahora. Tú dices, no la quiero ahora, pastor. No, ahora no, más adelante. Porque quizás si ahora Dios te da prosperidad, lo primero que haces es apartarte de Dios. Porque no sabes manejarla. Yo tenía un amigo íntimo. Éramos muy amigos. Nos juntábamos todos los días en su casa. Todas las noches, después de salir del colegio, íbamos a tomar el té a su casa. Y su papá y su mamá ganaron la lotería. El famoso gordo de Navidad que le dicen aquí en la Argentina. Que es uno de los premios más abultados en dinero. Y el primer día que recibieron la plata, como que enloquecieron. Y se compraron una casa inmensa aquí en la zona de La Ría, que es una zona donde las propiedades inmobiliarias tienen mucho, el valor adquisitivo es muy grande. Y se compraron un auto 0 kilómetros y se trajeron el último auto que había llegado así moderno a Buenos Aires y así empezaron era un despilfarro. A los 6 meses no tenían más dinero. Su madre era peluquera.
podría haber dejado la peluquería, pero era tanto el despilfarro. Luego chocaron un auto, chocaron el otro. Cuando se dieron cuenta, la madre tuvo que volver a la peluquería. De pobres, o no pobres, no eran pobres, pero de clase media a millonario, y de millonario otra vez a clase media. No estaban preparados. Y algunos dicen: pastor, yo quiero que Dios me prospere, que me dé esto, que me dé lo otro, que me dé esto, y Dios sabe que no estás preparado. Que si te lo da va a ser para que te choques contra un muro. Entonces hay promesas que son ahora inmediatas, hay promesas que son a mediano plazo, que están ligadas a tu crecimiento espiritual, están ligadas a tu fe, están ligadas a tu creencia, están ligadas a tu conocimiento bíblico. Si tú dices: pastor, yo quiero ser un predicador, pero nunca leíste toda la Biblia, ¿y qué quieres predicar? Que el diablo meta cualquier doctrina en tu mente y hables cualquier cosa. Es así como sale gente por las redes sociales sin ni siquiera entender el plan de Dios en la Biblia. Dicen cualquier cosa. Predican películas en vez de la lectura de la palabra de Dios. Porque te tienes que preparar para esto, ¿verdad? Luego hay promesas a muy largo plazo, que tu corazón tiene que estar preparada para recibirla. Ahora, en el transcurso de este tiempo, va a haber oposición. Va a haber personas, situaciones mentales, situaciones físicas, situaciones emocionales, situaciones sociales que van a querer impedir que tú llegues a la promesa. El pueblo de Israel tenía una gran promesa y era una tierra nueva, donde fluía leche y miel, donde había prosperidad. Pero en el medio Dios les mostró otras grandes promesas. En el medio de ese camino Dios les mostró que los suplía de manera milagrosa con pan del cielo. Luego les mostró que les suplía con agua salida de una roca. Pero la gran promesa era llegar allí. Y dice que cuando iban camino a esa promesa, percibiendo otras promesas de Dios, como la columna de fuego y de nube que los guardaba y los protegía, dice que cuando iban camino a esa promesa, se les apareció este pueblo llamado los amalecitas. Y comenzaron a desbaratar su guardia. Y comenzaron a matar a la gente que tenían en la retaguardia. Comenzaron a distraer al pueblo. Y la idea era que el pueblo no llegue a su promesa, que no la pueda cumplir, que en el camino pierda esa promesa de Dios. Eso se llama oposición. Y constantemente ocurre en el corazón del hombre o de la mujer. Oposiciones de todo tipo. Cuenta la Escritura que estando cautivo el pueblo de Israel se levantó un rey, el rey de Persia, uno de los imperios más fastuosos que tuvo la humanidad. Y dice que Dios toca el corazón de este rey y le pone en su corazón el vívido deseo de que el pueblo de Dios vuelva a su tierra donde estaban todas las promesas. Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel, que habría un reino llamado Judá que permanecería para siempre. Es más, de ese reino o de esa tierra surge Jesús, el rey David. Pero ahora el pueblo estaba disperso. Estaban mezclados entre todas las naciones. Y esa hermosa promesa que Dios había dado de restaurar a su pueblo estaba como algo vago en la mente de muchos. Así como en la vida de muchos que están aquí o nos escuchan, las promesas de Dios son como vagas, como algo así abstracto, como algo que sí, algún día quizás Dios hará, y capaz que Dios me vea, no sé, capaz que Dios me escuche, no lo sé, pastor. Capaz que algún día me levante y ocurra algo que cambie toda mi vida. Y hay gente que está a la espera de eso, como si fuese la hada madrina, sí. Como los niños, esperando que venga alguien y le toque con la varita mágica y diga: ahora sos feliz, ahora tenés dinero, ahora aquel que tanto amás te ama también, ahora podés cambiar este carácter que tenés, que
Ni mirándote al espejo te tolerás. Y algunos esperan eso como una varita mágica. Y dice que el pueblo estaba así, recordando las promesas de Dios, recordando las hermosuras que Dios les había dado, como si fuesen así utopías, como si fuesen deseos, como los abuelos cuando se tiran en su reposera y dicen: ay, cómo daría que vuelvan esos tiempos cuando yo era joven, que nunca van a volver, porque ya nunca más va a ser joven, y esos tiempos ya pasaron. Y así estaban. Entonces dice que el rey de Persia, movido por Dios, dice que siente el vívido deseo, junto con otros, de restaurar la fe de Israel, de restaurar la esperanza, de restaurar de alguna manera lo que era el servicio a Dios. Y dice que comienza a hablar con uno, con otro, y comienza como a contagiarse este deseo, y arman un grupo, y dentro de este grupo había un tal Zorobabel. Y dice que el rey de Persia le dice: Zorobabel, anda a Judá, reconstruíla, volvé a edificar el lugar de tus padres, de tus promesas, volvé a la fe, volvé a la esperanza, que vuelva tu pueblo a darle gloria al Dios vivo del cielo y de la tierra. Ustedes no alababan a Dios, sí, lo alabábamos en el desierto, le pedíamos a Dios, le clamábamos, tenemos un Dios grandísimo que hizo el cielo y la tierra y que creó un paraíso con Adán y Eva. Y dice que el rey le dice: volvé a la promesa, volvé a ese lugar, anda a restaurarlo. Y dice que el corazón de Zorobabel y de tantos otros más de 43,000 personas, como que se encendió el deseo. Entonces reaparece la fe, reaparecen los recursos. El rey dice: tomen todos los recursos que necesiten, pídanles a quien sean, y aparte yo voy a tomar del tesoro del rey, de su caja personal, y les daré para que ustedes vayan a reconstruir. Y dice que eso fue el deseo de Dios, y Dios puso eso en el corazón. Y a veces Dios pone en tu corazón el deseo de que puedas restaurar tu relación con Dios. A veces Dios pone en tu corazón el deseo de encontrar, de que tú desees encontrarte con Él. Y dice la Escritura que salió todo este contingente, que eran como 43,000 personas, y se empezaron a separar entre los que eran sacerdotes. Se separaban entre los que servían al tabernáculo, los porteros, los de la alabanza. Y así comenzaron a restaurar lo que era una relación de una nación con su Dios. Era algo maravilloso. Esa promesa que parecía tan lejana se estaba cumpliendo en Israel. Y dice así la Biblia, que aparecieron los sacerdotes, aparecieron los de la alabanza, aparecieron los porteros. Mira tú, los porteros, como los de acá, pastor, es más o menos a la misma altura que el de la alabanza y que un sacerdote. Ahí no había otro tipo de colaborador. Eran sacerdotes, porteros y los de la alabanza. Y luego dice los que servían en el templo, todas las otras actividades. Y se fueron allí a Judá y comenzaron a construir. Estaban contentos, estaban con fe, estaban viendo cómo la promesa de Dios se iba gestando. Y Dios, a través de dos grandes profetas, Ageo y Jeremías, les había mandado a decir que esto era voluntad de Dios. Recuperar la promesa que Dios le había dado. Ahora, mientras ellos hacían esto, dice que dos naciones que estaban alrededor comenzaron a ver esta obra y dijeron: nos vamos a oponer. No vamos a dejar que construyan, porque nos damos cuenta que esta obra está siendo prosperada y no van a tener final. Y dice que le mandan una carta al rey de Persia diciéndole: esta gente no quiere parar de construir.
Y dice que hicieron una gran oposición y lograron frenar la obra. Dice que el pueblo de Dios comenzó a parar, ya no hacían más nada. Producto de las cartas que habían mandado, producto de las naciones vecinas que se habían interpuesto entre lo que Dios les había mandado hacer y el rey. Y dice que llevó un tiempo de oposición muy importante y el pueblo pues comenzó a decaer. Y dice que llegaron las cartas al rey de Persia y las comenzó a leer. Y luego el rey de Persia dice, pero no, yo di la orden. Está escrito que tengan que construir. En realidad este era otro rey. Dice que este nuevo rey básicamente impidió la obra, pero luego dice, va al registro de memorias de los libros y figura que su antecesor había dado la orden de que se construya. Y dice que ahora el rey cambia de parecer y dice, no, que sigan construyendo. Y obliga a las naciones que estaban alrededor que los ayuden a construir. Pero para esto hubo un tiempo de mucha oposición, en donde la obra paró. Y de eso se trata este mensaje, de que tú entiendas que hay promesas de Dios en todo tu camino y en toda tu vida. Algunas promesas ya se cumplieron. Algunas promesas ya las has percibido. La promesa de recibir a Jesús en tu corazón ya está. La promesa de que Dios esté contigo todos los días hasta el fin del mundo ya está. Pero todavía nos queda conquistar muchas otras más, hasta llegar a la última, que es la salvación. Pero en el medio vas a recibir oposición. En el medio se cruzarán situaciones que te lo han de impedir, de todo tipo y forma, y depende de tu actitud, cómo saldrás airoso de esa situación. Dice que en un momento, Zaqueo, que era una persona que vivía en el Nuevo Testamento, era un cobrador de impuestos y un estafador, siente el deseo de conocer a Jesús. Y dice que en su corazón se dispone a querer conocer a Jesús. Pero cuando él sale para conocer a Jesús, porque se entera que iba a pasar cerca de donde él vivía, cuando él sale para buscar a Jesús en Jericó, se dio cuenta que tenía una gran oposición por delante. Tenía una oposición social y una oposición física, pues la física es que él era muy pequeño y había multitudes que querían ver a Jesús. Y él no podía, por su estatura, por su envergadura, por su tamaño. Y luego tenía una condición laboral que le era opuesta, pues él era un defraudador, un estafador. Entonces no solo que entendía que Dios lo podía castigar por eso, sino que había toda una nación que no lo quería, lo odiaban, porque él cobraba impuestos para la nación que los había esclavizado, para los romanos. Entonces el deseo de Zaqueo era hermoso. El deseo de Zaqueo era realmente el deseo que todos tendríamos que tener, querer conocer a Jesús. Y él sabía que estaba la oportunidad, la promesa está. Pues la Biblia dice que todo aquel que le busca le puede encontrar. Pero tenía una gran oposición. Tenía una multitud que no lo quería. Tenía una condición física que no le era favorable. Tenía una condición laboral que lo condenaba. Y tenía una condición social que corría riesgo. Había dos opciones. Decir, bueno, me doy por vencido. Ya está. O enfrento la oposición. Y así la palabra de Dios está llena de estos ejemplos. Y ahora voy a volver a Zaqueo, pero también había una mujer que tenía flujo de sangre. Y se había gastado todo el dinero, el médico, si no había logrado conseguir la cura ni el tratamiento. Y se enteró que Jesús iba a pasar cerca de ella. Pues Jesús andaba
por las aldeas predicando. Y esta mujer había escuchado de muchas promesas de Jesús, y entre ellas que para Él no hay nada imposible. Y que quizás todo lo podía en Cristo que le fortalece. Pues por todos los contornos, las aldeas y los pueblos, se iba anunciando que Jesús no tenía límites en milagros. Que había dado sanidad a ciegos, sordos, mudos. Que había liberado a personas endemoniadas, que había levantado paralíticos. Que había calmado la tempestad, que había dado de comer a 5,000 personas. Y que los milagros eran extraordinarios, que había convertido el agua en vino. Y así. Ahora esta mujer tenía oposiciones por todos lados. La primera oposición era su género, pues era mujer. Y las mujeres en aquel entonces, la sociedad era muy patriarcal. La mujer no tenía derecho a voto. No tenía derecho a la búsqueda. No tenía ni siquiera el derecho a hablar. Eran sociedades así. Ahora la mujer tiene todo tipo de derechos e igualdades. Pero en aquel entonces no. Y la mujer tenía una oposición muy grande. Y la oposición que tenía no era más ni menos que la genética. Era su género femenino. ¿Cómo le voy a ir a tocar a Jesús? ¿Cómo voy a poder hablar a Jesús? Si las mujeres no le podían hablar a los hombres. Tenían que andar con un velo tapadas. Hasta el día de hoy en estos países orientales es así. Una oposición tremendo. Si una mujer osaba o intentaba hablar con un hombre, podía correr el riesgo de la pena capital, de morir apedrada. Ni que hablar si lo quería tocar. Y aún mucho menos si ésta tenía flujo de sangre, porque era considerada inmunda. Porque sabían que a través de la sangre había contagios de todo tipo. Y esta mujer tuvo un gran deseo y dijo, ya probé todo, probé la sanidad, probé la medicina rudimentaria de mi tiempo, me gasté todo el dinero y no puedo lograr sanidad en mi cuerpo. Pero me enteré que va a venir Jesús y que Él tiene todo el poder y que quizás esta sea mi oportunidad. Pero tengo una gran oposición por delante, ¿verdad? Mi condición de género. Porque si fuese varón hubiese sido más fácil. Hubiese empezado a empujar a todos, a los discípulos, correte Pedro de aquí, correte Juan de aquí, nadie le iba a decir nada porque es varón. Pero una mujer que haga eso, en aquel entonces, era causa de pena capital. Y Pedro venía y lo abrazaba, pero que venga una mujer y lo abrace, y con una hemorragia, era causa de pena capital. La mujer tenía 3 oposiciones claras. La enfermedad, que era una enfermedad de reclusión. El género. Y el ni siquiera poder tocarlo, las 3 condiciones eran condiciones de muerte. Sin embargo, tuvo que tomar una decisión, ¿verdad?, ante semejante oposición. Eran oposiciones difíciles. No eran sencillas. Corrían riesgo de morir. Corrían riesgo de ser apedrados, corrían riesgo de que les quiten la vida. Dice que venían unos amigos con un paralítico y le dicen al paralítico, ¿sabes qué? Jesús llegó y está en esa casa. ¿Y cómo vamos a llegar?, dijo el paralítico. Está lleno de gente. Es una gran oposición que tenemos. Hay una gran multitud y no podemos. Y dijeron estos, bueno, vamos a quebrantar la ley, pero el que quebranta la ley termina crucificado. Dice, bueno, algo tenemos que hacer. Se nos opone todo, dice, no podemos llegar a la puerta. Bueno, vamos por el techo. ¿Y el techo? ¿Qué vamos a hacer en el techo? El techo no es de vidrio, no es de chapa transparente. Y dice uno de los amigos, rompemos el techo. ¿Cómo? Y rompemos el techo. De alguna manera te metemos ahí con Jesús. Pero el techo es una gran oposición, no podemos romper propiedad ajena. Y vamos a romperla. Vamos a quebrar un poco las leyes de la tierra con tal de llegar a Jesús.
pastor, ¿qué está hablando de anarquía? ¿Qué está enseñando aquí? Que nos rebelemos, ¿sí? ¿O acaso si tú predicas en la plaza y te vienen a la policía a decir, no, porque no me importa lo que vos digas. Tengo una ley superior y es la ley de Dios. La ley dice que hay que matar niños que no nacieron. Pero la ley mía dice que no lo voy a hacer. Y me voy a oponer ante esa ley. Y estos tenían una oposición terrible, porque no solo tenían que llevar al paralítico y había una multitud, sino que tenían que pasar por sobre la multitud, romper el techo. Y el paralítico habrá dicho, bueno amigos, ya lo intentaron todo, déjenlo así, ya está, ¿qué va a hacer? Es así, la vida es así. Algunos nacimos para vivir bien, otros nacieron para vivir mal y se terminó. Es así, es el destino. ¿Qué vamos a ir? Y los hijos dijeron, no. Hay oposición, claro que hay. Hay multitud por delante, hay un techo que nos impide, pero nosotros vamos a hacer. ¿Entiendes? Dice la Escritura que Zaqueo dijo, no me importa que me maten. No me importa lo que vaya a pasar, yo voy a conocer a Jesús. Y si me tengo que humillar, y si tengo que hacer lo que tenga que hacer, y aunque el pueblo me agarre ahí afuera y me descuarticen, yo tengo que conocer a Jesús. Y dice que empezó a buscar todos los recursos necesarios para llegar a los ojos de Jesús. Dice que la Biblia que cuando Zaqueo estaba arriba del árbol, cuando Jesús pasaba por ahí, lo primero que hizo es mirarlo a él. Sin que él le diga su nombre, Jesús ya sabía su nombre. Le dijo, Zaqueo, bájate del árbol y ve a tu casa y prepárala porque hoy cenaré contigo. ¿Cómo? Yo solo quería conocer a Jesús. No. Es mucho más. Tú quieres algo de Cristo, Él te va a dar más. Él es más de lo que tú te imaginas. Sus pensamientos son insondables. Sus recursos son ilimitados. Sus riquezas en gloria son infinitas. Él fue simplemente a conocer a Jesús y nunca se imaginó que iba a terminar cenando con Él, cambiando su corazón. Dice que Jesús llegó a la casa de Zaqueo. Zaqueo no podía dar ni crédito, llamó a todos sus amigos, todos delincuentes. Uno más delincuente que el otro. Él mismo reconoció su actitud de delincuencia. Porque en un momento tan agradecido al haberse encontrado con Jesús, que dijo, ¿sabes qué, Señor? Voy a darle la mitad de mis bienes a los pobres. Y al que defraudé, y se ve que defraudó a muchos, le voy a devolver por cuadriplicado. Así. Él mismo reconoció su pecado de defraudador. Y los que estaban con él eran iguales, ¿verdad? Porque es como dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y nadie le erra a eso, ¿verdad? Así. Y el Señor dijo, llegó la salvación a esta casa. ¿Pero qué tuvo que hacer Zaqueo, pastor? Vencer la oposición. La crítica, la burla, el que dirán, las complicaciones. Y algunos dicen, ay, pastor, no llegué a la iglesia porque, no, estaba un poquito frío. Claro, ¿y qué? Aquí no hay frío. Pero bien que si te invitan a un asado con 20 grados bajo cero, ahí vas. Te pones 3 camperas, 4 sacos y estás presente en el asado. Total, entramos en calor con los titos, pastor, ¿qué problema hay? Ahí enseguida, con un arrancador de esos, seguimos toda la noche. Ahí sí, ¿verdad? Cuando te invitan a la fiesta, ahí sí, ahí no hay oposición, pastor. Ahí hay buena voluntad y esfuerzo. Pero cuando es cuestión de venir a la casa de Dios, cuando es cuestión de venir a buscar de la fe y aprender de la palabra de Dios, todo es una oposición. Ay, mira cómo tengo el pelo. No voy a ver qué van a decir las hermanas cómo tengo el pelo. ¿Quién le importa tu pelo? Yo ya ni tengo, imagínense. Ahí sí aparecen las oposiciones. Pero estas eran oposiciones de vida y de muerte. Las mías, pastor, no existen comparadas a esta. Yo no tengo en la puerta de mi casa una persona con un fusil diciéndome, no vayas a la iglesia. Satanás logró ponerte oposiciones sencillas, simples. Ahí vino visita, pastor. ¿Qué visita te vino? ¿Quién vino a visitarte? Papá Noel, ¿quién vino?
No, el que viene siempre, con el que tomamos un rato y criticamos a medio pueblo. Y así aparecen oposiciones de todo tipo. Y no puedes vencerla. Estamos hablando de hombres y mujeres que vencieron oposiciones que eran cuestiones de su vida. Dice que la mujer dijo, no me interesa. Yo voy a ir a tocar a Jesús. Y dice que gritaban, a nadie le daba importancia. Era una mujer enferma, ¿a quién le importa? Como tantas otras. Una loca más ahí a los gritos. Pidiendo misericordia. Y que Jesús lo sabía, claro, Jesús lo sabe todo, el Espíritu Santo lo sabe todo. ¿Y por qué no se dio vuelta a Jesús? ¿Por qué el Espíritu Santo no le dijo, Jesús, date vuelta, que hay una mujer necesitada que está esperando algo de ti? Dice que el Espíritu Santo se quedó en silencio y no dijo absolutamente una sola palabra. ¿Por qué, pastor? Porque estaba esperando ver qué hacía el corazón de esa mujer en esa gran oposición. Y dice que la mujer empezó a indagar y dijo, ¿qué hago? Los empiezo a empujar a todos, no son varones, me van a ganar. Si me tiro al piso y me arrastro por el piso, voy a pasar desapercibida. Y quizás si alargo mi mano y toco su manto, él se percate de que estoy aquí y ocurra algo. Y dice que la mujer hizo eso. Se tiró al piso, empezó a arrastrarse, con riesgo de que la pisen, de que la maten, y no le importó hasta que tocó el manto de Jesús. Cuando toca el manto, dice que Jesús percibió que salió poder de él. Dijo, ¿qué pasó aquí? Y Jesús dijo, salió poder de mí. Alguien me tocó. Los discípulos dicen, todos te tocan. Nosotros te estamos empujando. La multitud quiere pedirte cosas. La multitud quiere promesas, quiere milagros. Nosotros estamos aquí cuidándote, todo el mundo te empuja. Eres una celebridad. Quieren autógrafos todos. Jesús dijo, no, alguien me tocó diferente. El Espíritu Santo le estaba diciendo a alguien, logró vencer la oposición. Y está ahí. Pasó por todas las barreras. Pasó por la barrera de la humillación, pasó por la barrera de la crítica. Pasó por la barrera de aún por encontrarse contigo, arriesgar su vida. Y la Biblia dice que aquel que pierde su vida por causa de él la hallará. Pero que aquel que guarda su vida la perderá. Y esa mujer pasó por todo eso. Y el Espíritu le dijo, no, esta no es como todos estos que te están tocando. Este es diferente. Dice que Jesús se dio vuelta y dijo, ¿quién me tocó? La mujer temerosa dijo, fui yo. Tu fe te ha salvado, mujer. Tu fe te ha salvado. ¿Entiendes? Y dice que los amigos le dijeron, bueno, vamos, no podemos pasar. El paralítico dijo, bueno, ya está, listo. Quizás no es voluntad de Dios. ¿Quién dijo que no es voluntad de Dios que recibas la promesa de Dios? Quizás no has peleado las oposiciones. Quizás no has enfrentado los contratiempos que se te pusieron adelante. Es fácil renunciar. Cualquiera renuncia. Es de muy cobarde renunciar. ¿Saben los que yo viste renunciar aquí? Por cualquier cosa. Ay, la hermana me miró mal, no vengo más a la iglesia. Ay, el hermano me trató mal, no vengo más a la iglesia. Ay, le pedí a Dios que haga tal milagro el viernes y no lo hizo, no vengo más a la iglesia. Los amigos le dijeron, no, vamos a seguir. ¿Y cómo vamos a seguir? ¿Qué vamos a matar a todos los que están adelante para entrar nosotros a la casa? Algo se nos va a ocurrir. Y uno dijo, vamos al techo. ¿Y qué hacemos en el techo? Vamos al techo. Estos techos no son fuertes. Vamos a romperlos. Y te vamos a bajar por el techo. Y algunos de ustedes están locos. Sí, puede ser que estemos locos. Pero queremos encontrarnos con Jesús. Y queremos que nuestro amigo llegue a Jesús. Y vamos a crear las medidas necesarias. ¿Tú crees que el Espíritu Santo no estaba viendo todo eso? ¿Tú crees que el Espíritu Santo no le podría haber dicho, ay Jesús, tenés un paralítico ahí a unos 200 metros que no puede entrar por la multitud? Con 4 amigos. Levantate, pedí permiso y anda a verlo. No, tenían que llegar ellos. Pues tenían que vencer la oposición. La oposición de ellos era la condición física, la mental, las normas legales de aquel entonces, lo que sea.
tienes que vencerlo. Y dice que fueron al techo y empezaron a romper el techo. Me imagino el dueño de la casa, ¿verdad? Jesús, me están rompiendo el techo. Hace algo, no déjalos que lo rompan. Y dice que cuando hicieron un agujero en el medio del techo le habrán dicho: ¿quién es el dueño de la casa? Yo te lo vamos a arreglar después. Pero necesitamos que nuestro amigo esté delante de Jesús. Esos eran buenos amigos, ¿verdad? Qué bueno cuando un amigo se esfuerza y rompe lo que tiene que romper para acercarte a Jesús. Prejuicios, cultura, pensamientos. ¿Qué dirá la sociedad, pastor? ¿Qué pensarán de mí que ando con una Biblia en mi trabajo? Capaz que se burlen de mí. Estos no les importó nada. Y algunos han dicho: che, vamos a ir presos. Bueno, no importa, iremos presos, lo pagaremos después de alguna manera. Nos van a azotar. Y bueno, queda un azote, dos, pero nuestro amigo va a estar a los pies de Jesús. Y ahí lo bajaron. Dice que lo agarraron con una soga y se lo pusieron a Jesús ahí adelante. Y ahí estaba el paralítico como diciendo: yo no lo rompí porque si soy paralítico no puedo romper el techo, no muevo ni las piernas ni nada. Lo rompieron los que están arriba. Tenía una buena excusa el paralítico, ¿verdad? Dice que cuando estuvo frente a Jesús, no solo que Jesús lo sana y llega la promesa de sanidad para él, sino que también lo limpia de todos sus pecados. Él dice: tus pecados te son perdonados. Y así, la palabra de Dios está llena de hombres y mujeres que vencieron la oposición a la fe. Los 10 leprosos que venían gritando: hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David. Y le decían los otros: cállense, cállense, leprosos feos. Salgan de aquí que nos van a contagiar a todos. Jesús está muy ocupado y ellos iban a los gritos: hijo de David, ten misericordia de mí. Tratando de vencer toda oposición, la social, la discriminación por la enfermedad, la discriminación por su aspecto físico. Pues los leprosos no solo tenían una enfermedad bacteriana, sino que también deformaba parte de sus rostros y de sus partes sacras, manos y pies. Y sin embargo dice que ellos dijeron: vamos a seguir. Y tú te rindes por tan poco. Tú te rindes por una fiesta. Te rindes por un comentario. Te rindes porque algo no te gustó. Te rindes porque la luz estaba apagada o estaba prendida. Te rindes porque hacía mucho calor o hacía frío. Te rindes porque cae agua o no cae agua, porque llueve o nieve. Cuando aquí estos hombres mostraron oposiciones tremendas y lograron vencerlas para llegar a los pies de Jesús. Por eso fracasan muchos en la fe. Por eso muchos fracasan en percibir y recibir las promesas de Dios, porque no han aprendido a pelear, no han aprendido a pararse enfrente, no defienden su fe. Viene cualquier vulgar, cualquier ignorante en su trabajo y blasfema de la fe, y ustedes bajan la cabeza y se quedan callados, no defienden la fe. No, pastor, no me voy a meter, no voy a decir nada. Estos hombres y mujeres dijeron: yo quiero conocer a Jesús y no me importa cómo. Y si tengo que morir en el intento, que así sea. No solo que lo conocieron a Jesús, sino que Jesús les dio las promesas que tanto ellos deseaban. Y nos dejó una enseñanza a nosotros. Y es la enseñanza de perseverar en la oposición. Y es para que entiendas que en tu camino de la fe van a ocurrir cosas que te van a oponer. No es que vendrás y dirás un día: sí, bueno, fluye la fe. Y no. Vendrán situaciones complejas para que tú abandones la fe. En el cuerpo, la mente, las emociones, en lo laboral, en lo económico, aún en lo eclesiástico dentro de la iglesia. Ocurrirán cosas para que tú digas: no, ya está, abandono mi búsqueda. Y ahí ganó Satanás. Dice la palabra de Dios así, abre tu Biblia.
en el Salmo 27. Y esta es una palabra de esperanza. Salmo 27, versículo 1 en adelante, vamos a leer hasta el versículo 4. Como título dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27, versículo 1, página 666 de mi Biblia, dice así. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Ahora vamos a ir de atrás hacia adelante, o del último versículo leído hacia el primero. Una cosa he demandado a Dios, dice David, y esto voy a buscar. O sea, David le pidió una promesa a Dios, versículo 4, y la voy a buscar esa promesa. No dijo ya está, no dijo ya la recibí, entendió que la tiene que ir buscando día tras día, porque era una promesa que se tenía que cumplir todos los días de su vida. Y dice: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No me quiero apartar de Dios. Quiero estar en su casa, en la iglesia. No en este recinto específicamente, sino lo que representa la iglesia. Dice: que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Él y para inquirir en su templo, inquirir sabiduría, inquirir conocimiento. Eso quiero, dijo David. Ese es mi deseo, no apartarme nunca de Dios. Mi deseo es conocer cada vez más a Dios. Inquirir significa, de alguna manera, recibir, buscar y recibir. Eso es lo que quiero, dice David. Conocer al Señor, conocer sus promesas, vivirlas. Y entiendo que eso lo voy a lograr estando en su casa, bajo su ley, bajo sus estatutos, bajo la iglesia. Y ahí voy a conocer de Dios y ahí voy a aprender. Y no quiero irme nunca de ese lugar. Algunos lo ven la hora que termina el culto y dicen: pastor, ya pasó más de media hora, ¿por qué no termina con esto? Porque mañana hay que trabajar, mañana hay que, claro, cuando te vas a la fiesta no estás que mañana hay que trabajar, ¿eh? Tus amigos te dicen: no, ¿a qué hora está el asado? A las 2. Bueno, imagínense que yo salga y le diga: mira, hermanos, vamos a cantar. ¿Hasta qué hora, pastor? Hasta las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana viene la palabra. No queda nadie, pastor, ¿no? Y calculo que la mitad, o menos también. No, que mañana hay que trabajar. Tenemos obligaciones, pastor, como si yo no las tuviese. Ahora tú vas a una fiesta y te dicen: ¿a qué hora está la torta? A las 2. Y bueno, por un pedazo de torta, ¿quién no va a aguantar? ¿Verdad? Acá cuando hicimos el aniversario habían algunos que estaban recansados. Y yo los miraba, eran las 12 y ya no daban más. Pero miraban la torta y decían: de acá no me voy hasta que la corten. Y sí, lo dulce atrae, pastor. Claro. Pero cuando se trata de inquirir en Dios, ahí no hay problema. Ahí no importa si estoy todos los días, ¿verdad? Ahí, ¿qué problema va a haber? Y luego preguntas: ¿por qué fracaso en las promesas de Dios? Porque el diablo te pone una piedrita y ya está, se terminó con la fe. Dice: una cosa he demandado a Dios y esta buscaré. Buscaré, dice. Yo me voy a encargar de estar todos los días en la casa de Dios
y contemplar la hermosura e inquirir en su templo. Pero luego dice en el 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David sabía que iba a tener oposición para lograr su promesa. Sabía que se levantarían ejércitos contra él. Sabía que gente de guerra vendría contra su vida a fin de robarle la promesa, a fin de robarle el plan de Dios. Sin embargo, él dice, aunque ejército acampe contra mí, mi corazón va a estar firme y confiaré en él. Luego, en el versículo 2, menciona una situación real. Se juntaron contra mí los malignos, angustiadores y enemigos, para comer mis carnes, pero ellos tropezarán y cayeron. Se levantó gente contra mí, para destruirme. ¿Sabes que el diablo se ha levantado para quitarte la fe? ¿Sabes que el diablo usa personas para robarte la fe? ¿Sabes que el diablo utiliza cualquier situación a tu alrededor para arrancarte la fe del corazón? Para quitarte el servicio a Dios, para quitarte esa pasión que tienes por Dios. Hay personas que ya el diablo les robó su pasión por Dios. Vienen a la iglesia como autómatas. Son robots nada más. Es una costumbre. Les quitó la pasión. Ya no sienten nada. Ya no vienen con esa alegría, con ese gozo. Cualquier excusa es un motivo para faltar. Cualquiera. ¿Sabe qué? Yo como médico todos los días por teléfono. Ay, me duele la columna. Ay, me duele la rodilla. Ay, me duele el dedo. Ay, es la humedad. Ahora tú le dices, ¿sabes qué, hermano? Aquí tengo 2 pasajes que usted se ganó para ir a Disney World, a los Estados Unidos, a los EEUU. Y la rodilla, no importa, pastor, así sea, así vamos, no hay problema. Salimos un día antes para tomarnos el avión. Claro, eso sí, ¿verdad? ¿Entiendes? La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. A sacar, para robarte la fe, para robarte la esperanza. Y tendrás oposición de todo tipo. A veces hasta la oposición en la propia familia. ¿A dónde vas? A la iglesia, a perder tiempo ahí. No. No voy a perder tiempo. Voy a ver la hermosura de Dios y a inquirir en su templo. Esa es tu respuesta. Dice que cuando Jesús comenzó su ministerio, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado, para tener oposición, para que no logre cumplir con su ministerio. Y Jesús constantemente se confrontaba a oposiciones para no poder llegar a cumplir el objetivo que tenía que cumplir, que era morir en la cruz por nosotros. Y allí en el desierto el diablo una y otra vez se le opuso para poder vencerlo en su objetivo de buscar a Dios. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Jesús entendía con claridad que la oposición iba a existir y tenía que pelear contra ella. Se van a levantar enemigos contra tu fe. A veces van a ser los propios de tu casa. A veces los enemigos de tu fe va a ser tu corazón. ¿Sabes cuántas veces mi corazón me dijo, ¿para qué seguís con esto? ¿Sabes cuántas veces mi corazón me dijo, vale la pena? ¿Por qué no sigues con tu profesión, ganando mucho dinero, estatus y privilegios? Porque la oposición no siempre viene de afuera. La oposición no siempre es el vecino, el compañero, el amigo, el familiar o quien vive contigo. A veces la oposición está aquí, en el corazón. Y llegan esos pensamientos que dicen, ¿para qué vas a venir? ¿Qué vas a ganar sirviendo a Dios? ¿Tú crees que nosotros, los que decidimos ejercer un pastorado, no hemos tenido esa oposición?
No hemos tenido que poner nuestra carrera, nuestros títulos y tantos ofrecimientos laborales, después de tantos logros materiales. Y escuchar esa voz que dice, ¿vale la pena? Y ahí aparecen las promesas de Dios, enseñándote que es mejor un día en sus atrios que 1000 años fuera de ellos. Pero tú tienes que vencer esa posición. Jamás vendrá un ángel a tu casa a decirte, che, vení a congregarte. Tienes que tener un llamado sobrenatural y con un propósito extraordinario en la historia para que te ocurra una cosa así. Nunca te ocurrirá nada de eso. Te quedarás en tu habitación todos los días tratando de tener un encuentro con Dios y nunca lo tendrás. Porque tú lo tienes que buscar. Porque la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es así el camino. Y tú tienes que levantarte contra toda oposición y vencerla para obtener la gloria. Dios le dijo a David, ¿sabes qué, David? Tú serás rey de Israel. Y David dijo, sí, gloria a Dios. Y vino Samuel y lo ungió como rey de Israel, pero era muy jovencito. ¿Y quién va a reconocer que yo soy rey? ¿Y quién va a reconocer que a mí me ungió un profeta como rey? ¿Y cómo lo logro? Me quedo aquí sentado esperando que venga Dios y me llene de luces, rayos y relámpagos y la gente me considere un rey. Y el Señor le dijo, te tengo algo preparado para que la gente te considere un rey. No me diga nada, pastor. ¿A quién tenía preparado? A Goliat, un gran opositor. Eso tenía preparado David. David ya tenía la promesa. Ya había sido ungido por Samuel como rey. Habían derramado un cántaro de aceite sobre su rostro. Había sido seleccionado entre todos sus hermanos. Y en él estaban las virtudes para ser un rey. Dios ya había puesto en él todo. Las virtudes, la profecía. Quien lo unja como rey. Testigos de esa acción. Pero ahora tenía que ir a enfrentar a un descomunal gigante. A un bravucón. A un guerrero sediento de sangre. Esa era su oposición. Y no podía decir, bueno, listo, no, ¿por qué voy a pelear con él? Ya Dios me nombró rey. Y ya me ungieron, ahora yo voy ahí al trono y me quedo como rey. No. Dice que David entendió que tenía que pelear. Y que tenía oposición por delante. Y la oposición podía quitarle la vida. Y fue y enfrentó a Goliat. Dice que cuando mata a Goliat, comienza a surgir una canción en el pueblo. Y comienzan a verse los primeros estigmas de que David sería un gran rey. Comienza a verse la realidad de la promesa. Comienza a verse la realidad de ese cántaro de aceite derramado sobre su cabeza y ese profeta que le dijo, tú serás el próximo rey. Y ese estigma empezó con una canción, nada más que con una canción. Y la canción decía, Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10.000. Y esa canción era cantada por Israel. Y David comenzó a entender que comenzaba a gestarse su reinado. Y terminó ahí, pastor, la oposición mató a Goliat y fue rey. No. Después tuvo la oposición del mismo rey Saúl, el antecesor de él, que lo comenzó a perseguir para quitarle la vida. Y David tenía que huir de un lado a otro, sin quitarle la vida al rey, hasta que Dios lo llamó como rey. Y fue uno de los reyes más imponentes que tuvo toda la nación. Pero tuvo oposición, mucha. Y así igual tú y yo. Todos los días tenemos oposición. Que si no es la salud, es la economía. Que si no es la economía, es el familiar. Que si no es el familiar, es esto. Que si no es los otros, es el otro, es el capítulo de la televisión. Que si no es eso, es que el hermano me miró mal. Que si no es el hermano que me miró mal, es el gato que me quiso arañar. Que si no es esto, es que no me gusta cómo está el púlpito, que no me gusta las luces que puse. Siempre hay una oposición.
Y luego están las del corazón, las de la mente, ¿verdad? Y tenemos que aprender a vencerlas. Como hizo Zaqueo, como hizo la mujer con el flujo de sangre, como hicieron los amigos y el paralítico, como hicieron los leprosos, como hizo David. Tendrás que enfrentar todas tus oposiciones. Y lo tendrás que hacer tú, con el fin de encontrar las promesas de Dios. Las promesas ya están, son para ti. ¿Qué promesas, pastor? Todas, las que quieras. La mesa está servida con todas las promesas que quieras. La máxima, la salvación. Pero tú tendrás que presentar batalla contra todo lo que se te oponga. Y a veces, y créeme que es así, tú dirás, pastor, el peor enemigo es el diablo. No. No, de ninguna manera. Si hay un enemigo fácil de vencer es Satanás. El peor enemigo es tu corazón, tu mente, tus prejuicios, tus caminos que parecen buenos y sus finales de muerte, tus pensamientos que parecen acordes y son no menos que la antítesis de los pensamientos de Dios. Tu propio corazón a veces es tu propio enemigo. Tu orgullo, tu soberbia, tu mentira en el corazón es tu peor enemigo. Él es una oposición grande a vencer. La Biblia dice que los que se humillan serán exaltados. Esa es una gran oposición, las del corazón, las del alma. ¿Tú crees que el diablo es un gran enemigo? ¿Tú crees que el mundo es un gran enemigo? Aprenderás con el tiempo que tu peor enemigo es tu propia sombra, tu propia mente, tu propio corazón. Es el que te dirá que no sigas. Él te dirá, no vale la pena. Él te dirá, no, sé soberbio. No, tendrás que vencerlos. Tendrás que vencerlos con las herramientas que Dios te dio aquí, a fin de obtener la tierra prometida. Cuando el pueblo de Dios, y con esto termino, destruyó a los amalecitas, que es la primera historia que le conté de oposición para que el pueblo de Dios no pueda llegar a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés, tendrás guerra contra Amalec todos los días de tu vida. De generación en generación vendrán los amalecitas, aquellos que se van a oponer para que llegues a la promesa de Dios. Y tendrás, no dice tratado de paz, no dice tendrás que someterte, dice tendrás batalla todos los días contra ellos. Todos esos pensamientos, todas esas situaciones que quieren evitar que tú te puedas encontrar con Dios. Pero la Biblia dice claramente en el Salmo 27 que en que un ejército acampe contra ti y la gente se levante en guerra contra ti, tú debes estar confiado, porque Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo le voy a invitar que se ponga de pie. Gloria a Dios. Si quiere aplaudir, aplauda. Al Señor, por supuesto. Si quieres recibir a Jesús en tu corazón. Y la primera oposición que tenemos al recibir a Jesús es la incredulidad. Es decir, no sé, pastor, si existe, no sé si Dios está, no sé si me mira, no sé si está ahí. Esa es la primera oposición, la incredulidad. Pero ahora tendrás que enfrentarte a ella, dejarla a un costado y creer que Dios te está viendo y te está escuchando. Pues Dios preparó estas cosas para sus hijos, los que tienen fe, los que pueden mover montañas con la fe, los que pueden ver más allá de lo que otro mortal puede ver, y tendrás que vencer la incredulidad. Repite conmigo esta oración si quieres recibir a Jesús, que dice así: Señor Jesús, en esta noche he escuchado tu palabra, y he entendido que tú tienes grandes promesas para mí. Entre ellas, Señor, mi salvación. Por eso te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y prometo buscarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor.